Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video. Lamentablemente no he podido subir video las últimas semanas porque, bueno, he estado trabajando doble turno en la noche y bueno, no había tenido el tiempo. Esta semana comienzan las clases aquí en Suecia, así que en este video les voy a explicar cómo funciona el sistema y bueno, voy a entrevistar a un estudiante que, bueno, participa aquí en la escuela de Suecia. Nos va a contar de qué se trata y cómo funciona el sistema. Nos vemos allá. Jack it up. Aquí les presento a Jesse. Esta es la persona que vamos a entrevistar para este video. Él va, ¿en qué curso vas? El noveno. En el noveno. ¿Cuántos cursos hay aquí en Suecia? En la básica. Empieza desde 0 hasta 9. Hasta 9. O sea, son 10 años de educación básica. Y luego la educación media, o el gimnasio que se llama aquí. ¿Cuántos años son? 3. 3 años. Tú vas en noveno. Pasaste ahora, este año comienzas en noveno. Sí. ¿Qué tienes que decir de las clases? ¿Cuántos alumnos hay en cada clase? Bueno, en mi escuela hay como 30 en cada clase. Hay 30 alumnos. Eso es lo común, ¿no? En mi escuela sí, pero en otras escuelas son unos 20 o menos. Menos alumnos. ¿Y por qué hay tantos alumnos en tu escuela? ¿Por qué pensáis? Es una escuela popular. Sí. En el sentido de que es una buena escuela. ¿En qué escuela vas? ¿Cómo se llama? Internationella Engelska Skolan. ¿Y en qué idioma dan las clases en esa escuela? Bueno, el 60% de las clases nos dan en inglés. Y el resto en Sueco. sueco. Y además, ¿qué otros idiomas hablan ahí? ¿O aprenden? Te dejan elegir si querías aprender francés, español o Alemán. alemán. Y en otra escuela, bueno, tienen otro idioma. Sí. Pero en esta escuela tienen esos solo idiomas que te dejan elegir. ¿Y cómo es la relación con los alumnos? O sea, hay hartos inmigrantes, hay hartos suecos. En tu clase, por lo menos. Hay de todo. Hay de todo, pero ¿cuánto en porcentaje? Más o menos? Oh. No sé, son unos 30% que son suecos y el resto que no son de Suecia. ¿No? ¿Son inmigrantes lo menos? Sí, pero la mayoría son nacidos aquí. Ok. Pero, o sea, hijos de inmigrantes. Sí. ¿Y qué tal la relación con los suecos? ¿Ningún problema? No. ¿No hay discriminación? Los suecos no nos discriminan, sino diría más que son los otros que discriminan a los suecos. ¿Cómo es? Que no sé, tienen algún problema de aceptar que están en Suecia o Pero esos alumnos, ¿de dónde vienen? ¿De qué lugares son esos que discriminan a los propios suecos? son del área, ¿cómo lo digo? África, Turquía, o sea, el Medio Oriente. El Medio Oriente ahí. El Medio Oriente. Muchos, yo les contaba en otro video que aquí en Gotemburgo por lo menos hay muchos inmigrantes que vienen del Medio Oriente. Y bueno, ellos tienen su propia cultura, su propia religión, son musulmanes. Y bueno, se da mucho, no solamente en la escuela, yo por lo menos en las escuelas que yo he ido de adultos también se da un poco de discriminación en ese sentido, o se autodiscriminan en realidad, no sé, una relación bien rara que existe. Pero lo que dice el Jesse no es algo nuevo, o sea, se da en otras escuelas también y en otras instancias en donde estos alumnos que, bueno, en algunos lugares llegan a ser mayoría, discriminan a los suecos que se han vuelto la minoría en algunas escuelas. En la escuela donde va Jesse es una escuela bien multicultural porque es una de las pocas en las que dan ¿cómo se llama? Las lecciones
en inglés. Entonces es bastante popular la escuela. Y bueno, lo importante, bueno, de lo rescatable de esa escuela es que cuando una vez que terminan, dominan por completo o bastante bien el inglés, aparte del sueco, así que por eso son bastante populares. Y nada, pues, ¿qué más podéis contar de la escuela? ¿El recreo, cuántos recreos tiene? Bueno, ya que he llegado al noveno, los recreos ya casi no existen. Tenemos unos 5 minutos a llegar a cada clase y en el medio tenemos Para comer, sí, el lunch. el lunch. Me dejan comer por ¿Cuánto? unos 40 minutos después como clase. O sea, no tienen recreo. No. Bueno, eso es porque voy en noveno, pero antes de eso sí te dan recreo. ¿Y cuántos eran los recreos que te daban antes? Uf, más de 1 hora a veces. Pero era porque no habían, ¿por qué no? ¿Así era el recreo? ¿Tenías todo el año un recreo de 1 hora? ¿O era que no llegaban tarde los profesores, no habían profesores? No, sí, los recreos eran así, que habían, entre medio de las clases, habían algunos días donde 40 minutos, 1 hora. O sea, era largo. Era ¿Y cuánto dura, a qué hora comienzan las clases? la mayoría a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana y terminas. La mayoría de los días tienes diferentes horarios, pero tú más o menos a qué hora terminas, en promedio. A las 3, 3:30 de 3:30. Y bueno, ahora tu nuevo horario, ¿qué tal? Porque ya estás entrando al último curso. Bueno, mucho mejor que la del año pasado. ¿En qué? ¿En el horario de salida? Sí, entramos a las 8 todos los días y salíamos a las 4 todos los días. Ahora entramos a veces a las 9, salimos a las 3 o las 2. A veces a las 8, pero salimos otra vez a las 2 o las 3. Un poco antes que... Sí. Y eso es todos los días. Sí. ¿Y qué clases, cómo están divididas las clases? O sea, ¿qué te enseñan en la escuela? Actualmente, por ejemplo, a ti, en tu horario, ¿qué tienes? ¿Tienes sueco, inglés, Matemáticas, ciencia. Hemkunskap. Hemkunskap? Es algo que se da aquí en Suecia, en donde les enseñan diferentes cosas que deben aprender, por ejemplo, a cocinar. ¿Qué más te enseñan ahí en Hemkunskap? Por ejemplo, cómo llevar la economía de la casa. Es un curso que les dan a los niños aquí en Suecia para que aprendan a ser independientes. Ese es Hemkunskap, que es bastante útil, por lo menos, para que sean un poco más conscientes de cómo funcionan las casas. Es divertido, nos dejan hacer galletas. Eso es lo divertido. Sí, galletas. Y bueno, de eso, ¿qué más tiene? Ciencias sociales. Samhällskunskap. Sí. Y los idiomas, ¿qué idiomas estás aprendiendo ahora? Tengo clase de sueco, inglés, francés y español. El español es más por la nota, porque inglés también. sí. Bueno, inglés obligatorio, tienes todos los días clases de inglés. ¿Y el sueco qué tal? ¿Cuánto sueco tienes? Sueco. ¿Cuáles son las clases que dan en sueco? El Hemkunskap, el sueco, las ciencias sociales. ¿Esas son en matemáticas? No, en inglés. Sí, las matemáticas son en inglés. Creo que es solo eso que no dan en sueco. Y bueno, una vez que terminan los 10 años de educación básica, comienza el gimnasio, que se llama aquí en Suecia. Y bueno, existen diferentes líneas que pueden elegir, o sea, especializaciones que pueden elegir. Y tienen arte, por ejemplo, economía, no sé, técnica, o por ejemplo, si quieres estudiar arquitectura, estudias esos 3 años, que son 3 años de escuela que hay en la educación media, y ahí bueno, te dedicas más a matemáticas y a los ramos que necesitas para después entrar a arquitectura o a esos ramos donde te piden más matemáticas. O a veces, por ejemplo, si quieres estudiar
para ser doctor o algo relacionado con salud, tienes que estudiar más ciencias naturales, química y ese tipo de ramos. Y ahí uno puede elegir. ¿Tú qué has pensado qué quieres elegir el próximo año? No he pensado en economía o ciencia Ciencias naturales. natural. Ciencias naturales. Ahí es más matemática, Sí. ciencias naturales, química, física. Y eso, bueno, ahí las escuelas aquí en Suecia son públicas y privadas. Tú vas a una escuela privada. Sí, bueno, aquí las escuelas son gratis, o sea, el gobierno paga por la escuela por los alumnos, o sea, el gobierno le paga a las escuelas directamente por cada alumno que tienen matriculado. Así que independiente de si es una escuela pública o privada, funciona de esa forma, lo que te permite elegir la escuela a la que tus hijos vayan. Y bueno, la educación media es lo mismo, o sea, también es el mismo sistema, o sea, puedes elegir una escuela privada o una escuela pública. Y va a depender de los gustos de cada persona, o sea, cuál es lo que, por lo menos en la educación media, el bachillerato como se llama en otro lugar, va a depender más que nada de tu elección, o sea, qué es lo que quieres estudiar o qué es lo que quieres estudiar en la universidad. Y bueno, elegir esa línea, y no todas las escuelas tienen las mismas líneas, entonces tienes que elegir una escuela que tenga la línea que tú quieres. Por ejemplo, como Jessy que quiere estudiar, por ejemplo, economía, así que elige economía, hay 5 o 4 escuelas que tienen esa línea, y bueno, ahí puedes elegir. Existe un sistema de puntuación en donde se pondera cada curso, las notas de los cursos, en un puntaje. ¿Qué puntaje tienes tú actualmente? 245. 245. Ese es el porcentaje que tiene dependiendo de las notas de todos los ramos. Cada ramo te da una cierta cantidad de puntos, y mientras más alta sea la nota, vas subiendo tu puntaje. Entonces, más o menos, para entrar a las mejores escuelas necesitas, ¿cuánto? 300. 300. Así que el Jesse le toca, bueno, le queda estudiar un poco para el... Pero en realidad no es tanto, porque hay algunos cursos que solamente te entregan cierta nota, o sea, por ejemplo, en octavo solamente puedes tener 5 puntos en matemáticas, es un ejemplo, puede ser otro ramo. Ese es el máximo de puntaje que te dejan obtener, entonces puedes tener los 5 puntos, pero ahora luego cuando entre en el último curso, en matemáticas ya va a poder optar a recibir, qué sé yo, 15 puntos, una cosa así. En realidad así funcionaba, ¿no? Entonces eso hace que no tenga las mejores notas. Además que tampoco he estudiado mucho los últimos años, ¿no? ¿Y cómo se te hace fácil, difícil la escuela? ¿Qué pensás tú? No depende si yo elijo hacerlo fácil o difícil. ¿Y las notas cómo funciona el sistema de las notas? Eh, ¿Tienen notas? sí, tenemos notas. ¿Y cómo se evalúa ustedes tienen letras? Sí, de E hasta A. ¿Y cuál es el mínimo? O sea, cuando tú no pasas algo es la E. Sí. Y No, espera, cuando no lo pasas es una F. F. O sea, puedes tener peor que F. No, F es lo peor. Ok. O sea, entonces de F a A. Sí. Y F no lo pasas. No. Y todo el resto de las otras letras sí lo pasas. Sí. Ok. Así funciona. ¿Cierto? O sea, en Chile sería como la F del 3,9 hacia abajo. Esa es la F. Y el resto, bueno, son las notas pero las notas se dan cuando, por ejemplo, aquí hacen pruebas. La evaluación no es una evaluación rígida, o sea, ellos hacen una evaluación de tus conocimientos de acuerdo a una tabla de conocimientos que tienes que mostrar en una prueba. Entonces, dependiendo de esa evaluación, tienes que cumplir ciertos criterios. Y bueno, está el criterio A, B, C, que son las notas A, B, C, y bueno, dependiendo de cuántas veces cumplen los criterios en la A, por ejemplo, si has cumplido todos los criterios en A, te dan la nota. Si por ejemplo cumpliste un criterio en A y todos en B, te dan solamente B. Así funciona, ¿no? Bueno, no tenemos de B, es de E, C y A. Okay. Y si tenéis más del 50% en A y el resto en C, entonces te dan una B. Te dan una B.
Bueno, es bastante complicado el sistema, pero nosotros usamos una aplicación que, bueno, ahí tienen todas las notas, ponen las notas y, por ejemplo, la evaluación de cada prueba que hacen. Entonces uno puede ver si, por ejemplo, cumplió los criterios y cuáles son los que faltan. Entonces, para la próxima prueba, para aumentar la nota, él solamente lo que tiene que hacer es estudiar para en la siguiente prueba conseguir todos los criterios. Y ahí le sube automáticamente la nota. Algo así funciona, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la educación media también, la bachillerato, como quieran llamarlo, gimnasio se llama aquí, funciona parecido, es el mismo sistema, usan también. En la universidad es un poco diferente, yo que estudio en la universidad tenemos solamente 3 notas, pero de eso voy a hablar en unos par de semanas más cuando comiencen las clases. Voy a hacer un video sobre cómo funciona la universidad, qué se necesita para entrar y eso. ¿Qué más? ¿Hay algo más que quieres comentar de cómo funciona? ¿Conoce el caso de niños que hayan llegado recién al país y hayan entrado al gimnasio? ¿Cómo es para ellos? ¿Se les hace difícil? No, han entrado ahí niños que vienen recién llegando. No de lo que yo he visto. No. Sería interesante saber qué tan difícil se le hace a los recién llegados. Pero allí existe, por ejemplo, si tú vienes recién llegando de otro país, tienes que ir a unas clases especiales, creo que 1 año o 2 años, donde te enseñan sueco y a nivelar tus estudios, y luego puedes participar de la escuela normal que hay aquí en Suecia. Bueno, eso sería el video de hoy. Le damos las gracias aquí a Jessy por su conocimiento. Y nada, pues nos vemos en otro video. La próxima semana, bueno, les voy a hablar sobre reciclaje, creo, no sé. Voy a ver qué tema busco para hablar. Nos vemos en otro video. Chao.